Días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy viene a ser cuadriláteros y trapecios. Vamos a ver a continuación, dice. Cuadriláteros es una figura cerrada formado por 4 segmentos, donde la suma de las medidas de los ángulos internos es 360. Entonces, en todo cuadrilátero se cumple que la suma de ángulos internos es 140. Tenga la forma que tenga, ¿no es cierto? Perdón, tenga la forma que tenga, la suma de sus ángulos internos es 360. ¿Qué más dice? Punto número 2, dice, clases de cuadriláteros. Tenemos, por ejemplo, primero, el paralelogramo, ¿no es cierto? En la figura, ¿no es cierto? Tenemos esa figura, que dice que en la figura se cumple que AB, ¿cuál es el segmento AB? Este de acá, ¿no? Es paralela a CD. Y AD, ¿cuál es AD? Esto de abajo, ¿no es cierto? Es paralelo a BC. Entonces, ya que viene a ser que las que tienen tanto partes paralelas AB con CD y AD con BC, entonces las medidas de sus ángulos, la suma, vienen a ser 180, ¿cierto? Entonces, la suma de ángulos viene a ser 180. ¿Y de dónde sale esto? De lo siguiente. Si yo prolongo esta parte de acá, ¿qué va a pasar? Como estas dos son paralelas, AD y BC, si este es un ángulo X, acá también será un ángulo X. Por lo tanto, X más Y, ¿cuánto será? 180, ¿no es cierto? Por ser un ángulo llano, ¿no es cierto? Un ángulo de 180. Ahí, ¿qué más tengo? Que medida del ángulo C más medida del ángulo E de la misma forma también suman 180. Y medidas de los ángulos opuestos, ¿no es cierto? Son iguales. Medidas de ángulos opuestos son iguales. Por ejemplo, si este es rojito, acá también será rojito. Misma medida, ¿ya? Lados opuestos, perdón, vértices opuestos, ¿qué son? Tienen medidas iguales. Ángulos opuestos tienen medidas iguales. Pasamos a lo que viene a ser el rombo. ¿Qué me dice de rombo aquí? Tengo primero, ¿no es cierto? Esta forma. Esta forma viene a ser de rombo. ¿Y cuál será la particularidad de un rombo? Que sus lados opuestos son paralelos. Y a la vez vienen a ser las mismas medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ve puntito, 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 puntito. Por ejemplo, si esto mide 2, todo mide 2, ¿no es cierto? Eso viene a ser un rombo. En cambio, lo que viene a ser un paralelogramo, si esto mide 2, esto mide 2, este lado de acá tiene que ser diferente de 2. Puede ser 3, 4, 5, cualquier número, menos el 2. Si sucede que es el 2, ya no es un paralelogramo. ¿Cómo se llama? Se llama rombo. ¿Estamos? Entonces tiene que ser diferente de 2. O sea, no tiene que ser el 2, ¿cierto? A igual a 2, no. A diferente de 2. ¿Estamos? Ya. Entonces, eso viene a ser la diferencia entre un rombo y un paralelogramo. Por lo demás, tienen las mismas especificaciones, ¿no es cierto? ¿Qué medida del ángulo A más medida del ángulo B? ¿Cuánto es? 180. ¿Cierto? Igual también la medida del ángulo C y D. ¿Cuánto viene a ser la suma de ellos? 180. Ahora pasaremos a lo que viene a ser el rectángulo. ¿Qué me dice del rectángulo? En la figura se cumple que la medida de cada ángulo, cada vértice, viene a ser
90 grados. ¿Estamos? Sus lados opuestos son iguales. Lados opuestos iguales, ¿ve? ¿Qué más se cumple? Que si yo trazo las diagonales, la medida de las diagonales son iguales también, ¿no es cierto? Listo. Pasamos ahora al cuadrado. ¿Qué me dice el cuadrado? Dice, en la figura se cumple que medida del ángulo A es igual a medida del ángulo B. Todos los ángulos en el cuadrado son iguales. ¿Y cuánto viene a ser cada ángulo? 90 grados, ¿no es cierto? Y también, de la misma forma que el rectángulo, si trazamos diagonal, aquí sí podemos determinar que el ángulo que va a formar las diagonales, ¿no es cierto?, del cuadrado van a ser, ¿qué cosa? Bisectriz a la vez. O sea que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. ¿Cuánto viene a ser ese ángulo de dos partes iguales? 45 y 45. A lo que aquí no podemos determinar, ¿no? Si acá, por ejemplo, en el rectángulo, acá puede ser 53 y acá 37. O puede ser, digamos, 60 y 30. Diferentes medidas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me sale a mí 45 y 45? Entonces ya no sería un rectángulo. ¿Qué sería? Sería un cuadrado. ¿Estamos? Entonces esa es la diferencia entre rectángulo y cuadrado. Mientras que entre el rombo y el paralelogramo, la diferencia es la medida de sus lados. En el cuadrado, que viene a ser también, ¿no?, la medida de sus lados, pero también sus ángulos, ¿no? Si es 45 y 45, ¿de qué estamos hablando? De un cuadrado. Igual que el rombo. Si esto es mide 2, en el cuadrado también será 2, 2, 2, 2, ¿no? A cambio, en el rectángulo, si esto mide 2, el lado, ¿no es cierto?, o la base inferior y superior tiene que ser diferente de 2. Porque, ¿qué pasa si es igual a 2? Ya no es un rectángulo, sería un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser diferente de 2. Pasamos ahora al trapecio. ¿Qué me dice el trapecio? Dice, es un cuadrilátero que tiene paralelos dos de sus lados, llamados base. Base mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál será la base mayor? El que tiene una mayor longitud. Por eso se le llama base mayor. Y el otro será la base menor. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que los ángulos, ¿no es cierto?, adyacentes, en este caso, suman 180. O sea, estos dos angulitos suman 180, estos dos angulitos suman 180. ¿Qué más dice? Si BC es paralelo a AD, entonces el trapecio, ¿no es cierto?, ABCD es un trapecio. BC y AD se les llama bases, sí les había especificado, ¿no es cierto? BH, que viene a ser BH una altura. Entonces en el trapecio se va a tener una altura. Y los lados AB y CD, ¿cómo se les llama? Lados laterales. Entonces, base mayor, base menor, lados laterales. Vienen a ser todos sus lados, ¿no es cierto? Lados laterales, base mayor, base menor y lados laterales. Pasamos a lo siguiente, dice, clasificación de trapecios. Entonces vamos a tener diferentes trapecios. Maneja el mismo concepto que los triángulos. ¿Estamos?
¿Qué pasa en un triángulo? A ver, primero tenemos un trapecio escaleno, de lo cual, si es un trapecio, se debe cumplir que tiene bases paralelas, base mayor, base menor, muy bien. Y el trapecio escaleno, ¿qué pasa con sus lados laterales? Tienen que ser diferentes, ¿ve? O sea, si yo ya tengo base mayor y tengo base menor, ¿no es cierto? Si tengo eso, ya, de hecho que son diferentes, ¿no es cierto? El mayor y el menor. Para que sean totalmente escaleno, entonces sus lados laterales tienen que ser también diferentes. ¿Qué pasa en el triángulo escaleno? En el triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Y ese mismo concepto se pasa aquí. Por ejemplo, acá puede ser 2, acá 1, acá 3, acá 4. ¿Qué viene a ser? Escaleno, ¿ve? Todos sus lados diferentes. Pasamos al siguiente, trapecio rectángulo. Antes de eso, ¿qué pasa cuando nos decían un triángulo rectángulo? Uno de sus vértices, ¿no es cierto? Que venía a ser 90 grados. Ese mismo concepto también se maneja para el trapecio. ¿Qué dice acá? Trapecio rectángulo. ¿Qué viene a ser? Si tenemos lo que, lo que viene a ser lados paralelos, ¿quiénes son? Las bases, ¿no es cierto? Base mayor y base menor. Son lados o son las bases, ¿no es cierto? Base mayor, base menor. Y estos son paralelos. Si estos siempre son paralelos, ¿qué me faltaría? Que es, para que sea rectángulo, un trapecio rectángulo, uno de sus ángulos, ¿no es cierto? Perpendicular, o sea, formando 90 grados. Entonces, si uno de ellos forma 90 grados, el otro ya no, ¿no es cierto? Pero se sigue cumpliendo la regla que la suma de ángulos adyacentes viene a ser 180. Trapecio isósceles. Al igual que el triángulo isósceles, ¿qué pasa? Dos de sus lados iguales. Entonces el trapecio isósceles, ¿qué será? También sus lados, ¿no es cierto? Sus lados laterales, que vienen a ser iguales, ¿ve? Puntito, puntito. Por ejemplo, acá puede ser 3, acá también tiene que ser 3. Ya decimos que es isósceles, con sus lados laterales. Y por último pasamos a propiedades, ¿ya? Tengo las siguientes propiedades, dice, longitud de la base media. Si tenemos que BC es paralelo a AD, ¿no es cierto? Y tenemos una base media, MN. ¿Qué será base media? Será el unir los puntos medios de los lados laterales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo AB. Si todo mide 4, si todo mide 4, y aquí M, ¿qué viene a ser? M, el punto medio. O sea, acá será 2 y 2. Si acá también tengo otra medida, punto medio, digamos 3, 3. ¿Qué vienen a ser? Puntos medios. M y N son puntos medios. Por lo tanto, si yo uno esos puntos medios, a eso se le llama base media. ¿Y cómo se calcula esa medida? Base media, ¿qué será igual? La suma, ¿no es cierto? De la base mayor más base menor entre 2. Entonces el promedio, ¿no es cierto? El promedio de las dos bases será la base media. Ahora, si tenemos aquí, si BC es paralelo a AD, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diagonales, ¿no es cierto? Y de las diagonales que se trazan, ubicamos el punto medio. Igual, en esta diagonal AC, ¿qué hacemos? Ubicamos el punto medio.
Si unimos los dos puntos medios, ¿qué será por lo tanto esa medida? La diferencia, ¿no? De la base mayor con la base menor sobre 2. Entonces, base media viene a ser aquí la semisuma, ¿no es cierto? Y eh, cuando tengo yo aquí el punto medio de las diagonales, el segmento de los puntos que une los puntos medios de las diagonales, ¿qué será? La semidiferencia. Uno es semisuma y el otro semidiferencia. Listo, chicos, y hasta ahí sería la parte teórica, ¿ya?